Vale, vamos a hacer el análisis de esta función, 3 entre x menos 2 más 1. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el dominio y el recorrido de esta función. Pues el dominio van a ser todos los valores de x menos el valor que hace que el denominador sea 0, es decir, los reales menos el 2. Y el recorrido son todos los valores de y, todos los reales, menos el 1. Con esto lo siguiente que podemos sacar son las asíntotas. Esto tendrá una asíntota vertical en x igual a 2 La horizontal en y igual a 1. y la horizontal en y igual a 1, que es siempre la asíntota horizontal es el valor de y al que tiende la función cuando x vale infinito o cuando x se acerca a infinito. Lo siguiente a determinar serían los puntos de corte. Punto de corte con el eje x y punto de corte con el eje y. 2, 0 y 0 menos 0,5. Vamos a comprobarlo. Siempre en el punto de corte con el eje y, con el eje vertical, estamos en la coordenada siempre 0, lo que sea. Pues sustituimos en la fórmula x por 0 y lo que nos dé y. Y en el punto de corte con el eje x estamos en el eje horizontal, sustituimos y por 0 y despejamos x. Vamos al punto de corte con el eje y, la coordenada de origen. Pues 3 entre 0 menos 2 más 1 sería menos 3 medios más 1, es decir, menos 1,5 más 1, menos 0,5. Corte con el eje y, 0 menos 0,5. Corte con el eje x. Si igualamos 3 entre x menos 2 más 1 igual a 0 y resolvemos, pues 3 entre x menos 2 igual a menos 1. Yo recuerdo que ahí hay un menos 1 partido de 1 invisible y si resolvemos esa ecuación, 3 es igual que menos x más 2, por tanto x es igual a menos 1. Es decir, que el punto de corte con el eje x es el punto menos 1, 0. Está claro que la pendiente no es definida, no tiene vértices, ¿no? No es simétrica o no vamos a estudiar la simetría que tiene nosotros. Vamos a hacer directamente la tabla de valores. La tabla de valores, x, y. Yo ya os he dicho que tenemos que poner los puntos con los cortes con el eje x y con el eje y. Pues, el punto menos 1, 0 y 0 menos 0,5. Y teniendo en cuenta que la asíntota vertical está en el valor x igual a 2, vamos a dar dos numeritos que sean más pequeños que 2 y dos numeritos que sean más grandes que 2, ¿vale? Los dos inmediatos, es decir, 1 y 0 y 3 y 4. Bueno, el 0 ya lo tenemos calculado porque era un corte con un eje, pues perfecto, pues un punto menos que hay que calcular. Si sustituimos x y calculamos, tendremos que cuando x vale 1, la y vale menos 2. Esta función también pasa por el punto 3, 4 y 4, 2,5. Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos directamente a nuestra gráfica, ¿vale? Y en un sistema de ejes cartesianos representamos el eje X, el eje Y, y lo primero que tenemos que hacer es trazar la asíntota vertical y la horizontal. En este caso, X igual a 2 y también Y igual a 1. Yo las he trazado como líneas continuas, pero vosotros dibujadlas, por favor, como líneas discontinuas. Vale. Entonces, lo siguiente, una vez hemos trazado la asíntota vertical y la horizontal, es representar en la gráfica los puntos que hemos calculado antes, que son los cortes con los ejes, en este caso el menos 1, 0 y el 0 menos 0,5, y además los otros puntos que nosotros hemos determinado, que eran el punto 1 menos 2, 3, 4 y 4, 2,5. Pues una vez tenemos los puntos representados, los tenemos que unir. Y lo vamos a unir dándonos cuenta de lo siguiente, dándonos cuenta de que tenemos que unir estos puntos y estos, y también pensando en que hay una asíntota vertical y una horizontal. ¿Qué nos dice la asíntota vertical? Que esto va a hacer algo así, que cuando x valga 2, los valores de y van a ser
o más infinito o menos infinito. En este caso, por la derecha de la asíntota, estaremos en el más infinito y a la izquierda en el menos infinito. Y lo mismo con la asíntota horizontal. Vamos a ver que cuando x se haga muy grande, la función se va a acercar a nuestra asíntota horizontal. Y cuando x se haga muy pequeña, va a pasar lo mismo. Pues ya está. Pues unimos los puntos con las asíntotas y nos queda algo así. Vamos a representar esta función. F de x es menos 2 entre x más 4 menos 5. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el dominio y el recorrido. Y además, a partir del dominio y del recorrido, también tendremos las asíntotas, ¿vale? El dominio y el recorrido nos van a determinar las asíntotas verticales y horizontales de esa función. En este caso, el dominio son todos los reales menos el menos 4, porque el menos 4 será el valor de x que haga que el denominador valga 0. Es decir, hay una asíntota vertical en x igual a menos 4. El recorrido, pues todos los reales menos el menos 5. Es decir, que hay una asíntota horizontal en y igual a menos 5, que sucederá en los valores de x que vayan hacia más infinito o hacia menos infinito. En el corte con el eje y tenemos que x es igual a 0 y por tanto lo que tenemos que hacer es, en la fórmula de la función, sustituimos x por 0 y tendremos el valor de la coordenada y de ese punto. En este caso, menos 2 entre 0 más 4 menos 5 es menos 1 medio más 5, es decir, menos 5,5. El punto de corte con el eje y es el 0 menos 5,5. Y el punto de corte con el eje x lo determinamos igualando y a 0 y resolviendo la ecuación que tenemos. En este caso, menos 2 entre x más 4 menos 5 igual a 0. Es decir, menos 2 entre x más 4 es igual a 5, por lo que tenemos que 5x más 20 es igual a menos 2, entonces 5x es menos 22 y x es menos 4,4. Nuestro punto de corte con el eje x es el menos 4,4, 0. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Nuestro siguiente paso, ¿vale? Nuestro siguiente paso es elaborar una tabla de valores con los puntos que ya tenemos. Además de los puntos que ya conocemos, es decir, los cortes con los ejes, menos 4, 4, 0 y 0 menos 5,5, tenemos que añadir, hemos dicho, otros 4 puntos más, 4 valores de x, que siempre lo vamos a determinar en función de cuál sea la x de la asíntota vertical. En este caso, la asíntota vertical es menos 4, pues los valores de x que daremos van a ser menos 5 y menos 6 y menos 3 y menos 2. Si calculamos, pues tenemos que cuando x es menos 6, pues menos 2 entre menos 6 más 4 menos 5 es menos 4. Es decir, la función pasa por el punto menos 6 menos 4. Si hacemos lo mismo con menos 5, vemos que la función pasa por el punto menos 5 menos 3 y también pasa por el punto menos 3 menos 7 y menos 2 menos 6. La asíntota vertical está en x igual a menos 4. Pues vamos a dar a x valores que estén cerca de menos 4. Dos valores que sean más pequeños que menos 4, menos 5 y menos 6, y dos valores que sean más grandes que menos 4, menos 3 y menos 2. Lo único que tenemos que hacer ahora es, vamos a nuestra fórmula de la función y para cada valor de x... A sustituir como si fuera el 0, ¿no? Claro, eso es. Ah, vale. La x por ese valor. Y ya está. Y esto nos va a determinar la y de cada punto. Entonces, ya con estos puntos, profe, que tenemos... Dime. el último estaría mal, ¿no? Porque sería, si en x es menos 2, en y será menos 2 partido de menos 2 más 4 menos 5, ¿no? Sí.
Menos 2, pero sí queda menos 6, ¿eh? Menos 2 entre menos 2 más 4 sería menos 2 entre 2, menos 1, menos 5, menos 6. ¿Vale? Gracias. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es ir a nuestra gráfica, a nuestro sistema de ejes cartesianos, y en el sistema de ejes cartesianos representamos. Primero trazamos la asíntota vertical y la horizontal. Una línea recta vertical y una línea recta horizontal. Yo aquí las estoy dibujando continuas, pero yo os diría que las dibujéis discontinuas. Lo siguiente que tenemos que hacer es trazar los puntos, representar los puntos que ya hemos calculado. Empezamos, por ejemplo, por los cortes con los ejes, que eran el punto menos 4,40 y 0 menos 5,5, y además de estos dos puntos, representamos los otros 4 puntos que hemos calculado, que eran menos 6 menos 3, no, perdón, que eran menos 6 menos 4, menos 5 menos 3, y menos 3 menos 7, menos 2 menos 6. Bueno, pues una vez tenemos ya todos estos puntos, los tenemos que unir. Y los tenemos que unir entre sí teniendo en cuenta además estas asíntotas. Y nos va a quedar esta forma. Para representar esta función racional, ¿vale? Para representar esta función racional, lo primero que tenemos que hacer es definir el dominio y recorrido y, por tanto, las asíntotas que se van a trazar, ¿vale? El dominio son todos los reales menos el 3, porque cuando x vale 3, el denominador valdrá 0 y ya sabemos que no se puede dividir nada entre 0. Por tanto, habrá una asíntota vertical en x igual a menos 3. El recorrido son todos los valores de y, ¿vale? Todos los valores de y, que aquí no lo ponga, menos el menos 2, porque este valor menos 2 nunca se va a alcanzar. Y por tanto, tendremos una asíntota horizontal en y igual a 2. Pero, profe, ¿por qué el menos 3? Lo que no entiendo. No. Tiene que ser menos 3. ¿Qué valor de x hace que esto valga 0? Lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. Ah, vale. Que no me acordaba. Vale, gracias. Nada. Bien, pues después del dominio, recorrido y las asíntotas, lo siguiente es calcular los cortes con el eje Y y con el eje X. Para eso tenemos que darnos cuenta que en el corte con el eje Y estamos en el valor de x igual a 0, pues lo único que tendremos que hacer será, en nuestra fórmula de la función, sustituir x por 0. En este caso, pues menos 9 entre 3 menos 2 es menos 3 menos 2 menos 5. Lo que quiere decir que el punto de corte con el eje Y será el 0 menos 5. Para calcular el corte de la función con el eje Y, lo que hacemos, para calcular el corte de la función con el eje X, lo que hacemos es igualamos Y a 0, porque estamos en el eje horizontal y no estamos ni por encima ni por debajo, y despejamos X. Buscamos qué X hace que menos 9 entre X más 3 menos 2 valga 0. Y tenemos que 2x más 6 es menos 9, es decir, que 2x es menos 15 y que x es menos 7,5. Entonces nuestro punto de corte con el eje X va a ser el menos 7,5, 0. Lo siguiente que tenemos que hacer es una tabla de valores para determinar distintos puntos de la función. En esta tabla ya tenemos que poner los cortes con los ejes que teníamos y también fijarnos en que la asíntota vertical está en x igual a menos 3. Pues podemos dar un par de valores justo por encima y justo por debajo, o justo a la izquierda y justo a la derecha de menos 3, como son menos 5, menos 4, menos 2 y menos 1, y calcular
calcular cuánto vale y en el momento en el que x es menos 5. Pues menos 9 entre menos 5 más 3 menos 2 es 4,5 menos 2, 2,5. Cuando Profe. x... Sí, A la asíntota en sí, ¿qué es? la asíntota, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a calcular estos puntos y ahora cuando la tracemos, cuando la dibujemos, va a ser exactamente lo mismo. Vale. ¿Vale? Cuando x es menos 4, pues y vale 7. Cuando x es menos 2, y vale menos 11. Y cuando x es menos 1, y vale menos 6,5. Entonces de ahí sacamos 4 puntos. Menos 5, 2,5. Menos 4, 7. Menos 2, menos 11. Y menos 1, menos 6,5. Cuando ya tenemos los puntos y la asíntota, nos vamos a nuestro sistema de ejes cartesianos y lo primero que hacemos es dibujar, trazar las asíntotas. La asíntota vertical en x igual a menos 3, ¿vale? La asíntota vertical cuando x es menos 3 y también la asíntota horizontal en y igual a menos 2. Preguntaban qué significa la asíntota o qué es la asíntota vertical. En este caso nos vamos a dar cuenta de que cuando la función, cuando el valor de x se va acercando a menos 3, el denominador de esa función se hace muy pequeño y por tanto la función se acerca a más infinito o a menos infinito. Esto es la asíntota. Entonces, vamos a ir poniendo puntos, ¿vale? Vamos a representar los puntos que ya hemos calculado. Pues el corte con el eje Y es el punto 0, menos 5. También tenemos el corte con el eje X. También representamos los otros puntos que hemos dado. Pues el menos 5, 2,5 y menos 4, 7. Y también menos 2, menos 11 y menos 1, menos 6,5. Lo que hacemos ahora es unir los puntos. Entonces, cuando hablamos de asíntota, estamos hablando, por un lado, de asíntota vertical en x igual a menos 3. ¿Por qué? Porque según nos acercamos al valor 3 de x, vemos que la función empieza a ir verticalmente hacia arriba. Voy a cambiar de pantalla, voy a poner Desmos y lo voy a representar, ¿vale? Para que lo veamos claramente. Menos 9 entre x más 3. Voy a poner aquí también la asíntota vertical y también la horizontal. Vale, si representamos la gráfica, ¿vale? De esta función, la gráfica completa, en una aplicación como puede ser Desmos o cualquier otra aplicación gráfica, en el momento en el que nosotros empezamos a alejarnos y a tener una escala mucho más grande, vemos qué está pasando en el elevador de x3, que se está trazando una línea vertical. Si hiciéramos mucho zoom para alejarnos mucho, la función acaba siendo una línea horizontal en y igual a menos 2 y una línea vertical en x igual a menos 3. Sí. Esto es lo que llamamos asíntotas, ¿vale? Ese tramo de la función en el que la propia función se asemeja a una recta, horizontal o vertical.